puse en el simulador, ¿verdad? Cada conceptocito para ir definiendo. Todo acá está la definición en sí de cada uno. A ver. Acá, canales. Saber qué canal tiene cada tipo de compuerta. Sí o sí. Ahí ustedes van a saber explicar por qué potencial tiene esa forma, ¿verdad? Sodio, canal de apertura rápida, cierre lento. Potasio, lento, lento. Calcio, lento, lento también. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Perfecto, eso sí o sí también. Es suma importancia. Después tenemos que saber también qué es el potencial umbral, que era el valor mínimo de modificación del voltaje para que se abran nuestros queridos canales operados por voltaje, ¿verdad? ¿Se entiende eso, verdad? Bueno, a ver, acá está, por ejemplo, lo que yo le dije, ambos se activan en el mismo voltaje, ¿ven? Sodio se activa a menos 90 a más 35, potasio más 35 a menos 90, y se inactiva semejante también, menos 90, reposo menos 90, ¿sí? A ver, esto es importantísimo para explicar nuestro proceso de potencial periodo refractario absoluto. ¿Por qué nuestra célula no se puede despolarizar hasta que venga un nuevo estímulo? O sea, ¿por qué no se puede despolarizar sobre ningún estímulo, ¿verdad? Saber diferenciar qué es periodo refractario y cuáles son el absoluto y el relativo y por qué, ¿verdad? Importante. A ver. No. Este es el resumen de todo lo que dijimos. Acá se habla sobre el canal de fuga, ya le hablé. ¿Cuál es el ion encargado del potencial de meseta? También importante, ¿verdad? Que era nuestro querido calcio en el músculo cardíaco. ¿Verdad? ¿Qué tipo de canal era? ¿Y por qué da la meseta? ¿Verdad? Importante. Canales de sodio, no. Inicio. Umbral de potencial de acción, ya le expliqué, ¿verdad? ¿Cuánto es el valor normal del umbral? O sea, ¿cuánto es la variación de potencial normal que debemos tener para que se dé el potencial de acción? 15 a 30 milivolts, ¿verdad? ¿Cuál es la característica del potencial de acción, ¿verdad? Que es de todo o nada, que es en todas las direcciones, ¿sí? Y es unidireccional en relación al origen en la fibra, ¿verdad? Si yo tengo una neurona, una motora, el potencial de acción inicia en la motoneurona y termina en el músculo efector. No suele venir un potencial del músculo efector a la neurona, existe otra vía. Entonces, saber las características de nuestro potencial de acción. Después, la diferencia entre fibras mielinizadas y no mielinizadas. ¿Cuáles son las velocidades de conducción de una mielinizada y no mielinizada? ¿Sí? A ver, acá. Este es sobre el periodo de reexcitabilidad que habíamos hablado para el periodo refractario. Sí, ya le expliqué. Acá, diferencia entre fibra mielinizada y no mielinizada. ¿A dónde se da el flujo de iones, ¿verdad? Que son los nódulos de Grammer, y qué características tiene o por qué se da la mayor velocidad, cuánto es esa diferencia de velocidad, ¿sí? A ver. Hay una pérdida 100 veces más y aumenta la velocidad hasta 50 veces, importantísimo. La velocidad de una fibra no mielinizada 0.25 y mielinizada 100 milímetros de segundo, así mismo. A ver. Este también. Periodo refractario absoluto. ¿Cuánto es el máximo de impulsos que puedo generar en una célula? 2500 por segundo. ¿Por qué? Porque mi periodo refractario absoluto sí o sí es 1 sobre 2500 segundos. Es decir, en ningún momento yo voy a poder generar un nuevo impulso en este periodo. ¿Por qué? Porque no hay conductancia para nada. Para nadie, ni para sodio ni para potasio. Entonces, no puede haber potencial de acción porque necesito conductancia para alguien, ¿verdad?
Entonces, el periodo refractario absoluto es 1 sobre 2500 segundos de mi periodo de despolarización, el cual me determina un tope de impulso de 2500 impulsos por segundo. Importante. Después, esto no, anestésicos locales, no le voy a preguntar. Tampoco, clínica, eso para que solo sepan. Ahora, el proceso de estimulación de un músculo, ¿verdad? ¿Cómo es? Que llegue esa información de la fibra, se libere calcio a donde están las vesículas, se libere esa vesícula, su contenido, que es nuestro neurotransmisor, que principalmente es la acetilcolina. ¿Qué hace la acetilcolina? Se une a canales ligandos, o sea, que funcionan por ligando. Esos canales se abren, permiten la entrada de sodio, que abren otros canales operados por voltaje. Y ahí se despolariza mi fibra muscular. ¿Sí? Importante saber este proceso como está desglosado. ¿Sí? Después, ¿cuál es el efecto de una neurona? Excitadora e inhibidora. ¿Qué ion usa o qué ion aumenta la permeabilidad? Si es excitador o inhibidor. Si es excitador, entra sodio. Si es inhibidor, entra cloro. Entonces, ¿qué hace con la célula postsináptica? ¿Inhibe o excita? Hay que saber diferenciar eso, sí o sí, entre los dos. ¿Vale? Después, todo esto que leí. La transmisión es unidireccional. ¿Por qué? Mi neurona presináptica tiene vesículas de acetilcolina. La postsináptica tiene receptores para acetilcolina. Entonces, no puede existir una transmisión de post a pre. Siempre es de presináptica a post. ¿Se entiende eso? Quiere decir, mi postsináptica tiene receptor y mi pre tiene neurotransmisor. Entonces, hace la transmisión. Pero no puedo yo con un receptor estimular al neurotransmisor. ¿Se entiende esa diferencia, verdad? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces saber es unidireccional, principalmente la química. La que es por difusión directa de iones puede suceder bidireccional, ¿verdad? Pero la química unidireccional, sí o sí. Después, todo este proceso de inhibición, eso no es útil ahora. No le voy a preguntar a esa parte. Unión neuromuscular. Esto sí. ¿Cómo está formado la unión neuromuscular? O una placa motora. O si no, ¿cuál es la unidad motora? ¿Qué es? Una motoneurona más una fibra muscular. Saber cómo está compuesta una unidad motora. Por lo menos, ¿verdad? Después, forma una unidad motora. ¿Cómo está compuesta? ¿Cuál es el principal neurotransmisor? Sí o sí también. Acetilcolina, que es para mi contracción muscular. Después, receptores nicotínicos. Esta parte no lo voy a preguntar tanto. A ver. Tampoco. Tampoco. Relación clínica. No, músculo esquelético. Las características, vamos a comenzar de cada músculo. Aquel cuadrito que estaba en el final de lo que es muscular, sí o sí, la diferencia fisiológica y estructural de nuestro músculo, ¿verdad? Vamos a ver acá. A ver. Todo esto que es importante. En directo los cuadritos nomás. Todo esto ya saben. Rigor mortis, ¿por qué se sucede sí o sí también? ¿Por qué? Eso es importante saber. Esto sí también como está en el simulado. Depende de cuántas neuronas estimulen número de fibras, será el movimiento más fino o más grueso. Importante. Vamos. Contracción isotónica, isométrica, saber por lo menos los conceptos. Vamos. La diferencia de los músculos. ¿Sabes la diferencia entre uno que es multiunitario y el unitario? ¿Dónde se encuentra unitario y dónde se encuentra multiunitario? Importante. Lo que más me importa son estos cuadritos, por lo menos para saber la diferencia. Saber las diferencias. Morfología es importante, por lo menos en modo general. Sarcómeros, sí o sí saber si tiene o no túbulo T, que es lo que más importa en cierta forma.
para el proceso fisiológico. Si tiene sarcómero, si tiene túbulos T y si tiene acoplamiento eléctrico. Acoplamiento eléctrico quiere decir que las células se juntan y transmiten esa señal eléctrica entre ellas. Un músculo liso multiunitario está aislada eléctricamente de las otras células, ¿verdad? En cambio, el músculo liso unitario están acopladas en sí, igual que el músculo cardíaco, totalmente acopladas por los discos intercalares. Músculo liso tiene uniones intercelulares, entonces diferenciar, eso es importante, ¿sí? Después, fisiología, esto más importante, ¿verdad? ¿Qué músculo usa calcio intra y extracelular? ¿Cuál usa solamente extra? ¿Cuál solamente usa intra? ¿O cuál usa ambos? ¿Sí? ¿Cuál tiene la regulación mediada por calcio con troponina? ¿Ven? El cardíaco, calcio troponina, pero el liso no tiene troponina, tiene una enzima, la calmodulina, ¿verdad? ¿Qué hace? La fosforilación de la miosina, se rompe esa ATP. Después, su control también, cómo se da. Entonces, esos cuadritos, importantes. Eso sería lo más útil, por lo menos para preguntar, como yo le dije en el